Bueno, entonces vamos a orar para que el Señor nos hable esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque en ti encontramos, Señor, la sabiduría que necesitamos, la guía que necesitamos, Señor, el consuelo que necesitamos, Señor. Sabemos que todo lo que obra en nuestras vidas obra para bien, Señor, así lo comprendemos y lo recibimos de ti, Señor, cada circunstancia, Señor, que presenta, Señor, el día a día delante de nosotros, Señor. Pero también sabemos que además de las circunstancias, que a veces son buenas, a veces son malas, Señor, siempre está lo mejor, que es tu Espíritu con nosotros, Señor. Hoy te damos gracias porque tu Espíritu está para nosotros, Señor, en este tiempo, Señor, lo dejaste, Señor, para que nos cubriera mientras tú volvías por nosotros y es lo que estamos esperando ahora, Señor. Y Él nos habla esta mañana, Señor. Habla, Señor, despega nuestra mente, nuestro corazón y permite que tu palabra haga el efecto que tú quieres, Señor, el propósito que tú quieres en cada uno de los que está escuchando y de los que va a escuchar este mensaje en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Y digo que lo va a escuchar porque estamos viendo que las prédicas están teniendo una acogida por internet, entonces hay gente que la está viendo posterior a verla en vivo por ahora. Amén. Bueno, quiero que vayamos por favor al Evangelio, a la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 18. Amén. Se me perdió Efesios a mí. Listo. La semana pasada estábamos hablamos del Espíritu y dijimos que íbamos a continuar hablando del Espíritu y el Señor nos pone este versículo el día de hoy, nos da este versículo el día de hoy. Dice allí, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y el Señor nos está indicando, debemos ser llenos del Espíritu Santo, debemos no embriagarnos con vino. Y esa palabra de embriagarse con vino tiene muchas acepciones, muchas formas de verse. No es solamente decir que no nos sentemos a una mesa a tomar vino hasta embriagarnos, sino que tiene que ver con más cosas de las que nosotros pensamos. Tiene que ver con no distraernos, no engolosinarnos, si me permiten la palabra, con las cosas que no son de Dios. A eso se refiere cuando dice no se embriaguen con vino, no es simplemente a la bebida, a tomar una bebida alcohólica y embriagarse, sino a enredarse y a involucrarse con las cosas del mundo, con las cosas de la carne que son enemigos de Dios, con las cosas del enemigo y que nos pueden sacar de la presencia de Dios. Dice más bien en vez de llenarse de esas cosas, más bien en vez de estar llenos de esas cosas, seamos llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Y suena no a una sugerencia, sino como a una orden de Dios. Más bien, sean llenos del Espíritu Santo. Por lo que quiere decir que como cristianos debemos estar llenos del Espíritu Santo. Y es algo que debemos procurar. O sea, nuestra comunión con el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad que está con nosotros ahora, debe ser una comunión muy unida, muy fluida, y eso quiere decir que tenemos que buscar de esa llenura del Espíritu Santo siempre. El problema es que hemos confundido lo que se llama llenura del Espíritu Santo con lo que es la llenura del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Y entonces hablamos de una llenura del Espíritu Santo cuando nos emocionamos, y la llenura del Espíritu Santo no se trata de emociones fuertes, ¿cierto? No se trata de los dones, porque es que está lleno el Espíritu Santo, entonces tiene dones. No se trata de dones tampoco, sino que se trata de otras cosas que tienen que ver con la percepción que tiene nuestro espíritu del Espíritu de Dios. Entonces a veces decimos que ese hombre es un ungido porque ora y se sana y está lleno del Espíritu Santo. No tiene que ver la llenura con los dones. El mismo Señor habla de que personas que hicieron milagros y profecías y demás y sin embargo no eran del Señor. Entonces la llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con los dones ni con los talentos, ni tiene que ver con mover las emociones de las personas, sino que tiene que ver con tres cosas que vamos a mirar el día de hoy. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo, tiene que ver con el carácter del Señor en nosotros y tiene que ver con la obediencia. Eso nos muestra si una persona está llena del Espíritu Santo realmente, si realmente ha comprendido esa relación y esa comunión que existe entre el Señor y nosotros en su forma del Espíritu Santo, en su parte del Espíritu Santo, en esa Trinidad, esa unidad que tiene Él. Hechos 4:31 dice, después de haber orado, tembló en el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Amén. Eso nos deja ver que allí en esta porción de la palabra había
unas personas que estaban orando, que eran creyentes, pero que no estaban llenas del Espíritu Santo. Dice, después de haber orado, aquellos que estaban creyentes allí, tembló el lugar en que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Podemos ser cristianos y no estar llenos del Espíritu Santo, decir que somos cristianos y no estar llenos del Espíritu Santo. Pero lo que el Señor quiere es esa llenura, que estemos llenos del Espíritu Santo. El Señor no quiere que nos motivemos, ¿sí?, a ser cristianos simplemente por las cosas religiosas. ¿Cuáles son las cosas religiosas? Las cosas religiosas tienen que ver con congregarnos, con orar, con leer la palabra, sino que vaya más allá, que esa congregación, ese orar, ese leer la palabra, cause verdaderamente un efecto en nosotros. Eso es ser cristiano verdaderamente, y eso se logra a través de que se vea un fruto, se vea un carácter y se vea una obediencia en nosotros, para que esa llenura se dé, se pueda comprobar. Hoy podríamos decir, cuando terminemos de acá, salgamos de acá, si estamos llenos o no estamos llenos del Espíritu Santo, si simplemente somos personas asistentes, religiosas, a venir a un templo, congregarnos, escuchar un poco de alabanza, orar un poquito, y ya con eso quedamos tranquilos. Pero no, eso no tiene que ver con ser llenos del Espíritu Santo. Nuestra tarea es ser llenos del Espíritu Santo. Lo que el Señor espera es que su iglesia sea una iglesia llena del Espíritu Santo. Y como les decía, no se trata de los dones, no se trata de que alguien hable en lenguas o no hable en lenguas para decir que está lleno del Espíritu Santo. No se trata de que alguien ore por la sanidad del otro y esa sanidad se vea para decir que está lleno del Espíritu Santo. Recordemos que hay gente que echó fuera demonios y los demonios después los sacó corriendo. Recordemos que hay gente que hacía milagros, señales y profetizaba en el nombre del Señor, y el Señor dijo, aléjense de mí, hacedores de maldad. Entonces no se trata de esas manifestaciones emocionales ni manifestaciones físicas, sino que tiene que ver realmente con lo que es el fruto del Espíritu Santo. Un árbol, cuando va a dar fruto, no se esfuerza. Ustedes han visto un árbol de mango aquí en Barranquilla que se ven por todos lados pujando para dar mangos. Es un proceso natural, ¿cierto? El mango es producto, es fruto, la fruta es producto del árbol, y es un proceso natural, no se tiene que esforzar, sino que es un proceso natural que se da al mango. El mango da mangos, los papayos dan papayas, y su fruto está dentro del proceso natural. Aquellos que tenemos al Espíritu Santo, de manera natural deberíamos dar ese fruto, deberíamos dar el fruto del Espíritu Santo. Aquellos que realmente tenemos una comunión con el Espíritu Santo, ese fruto debe ser evidente en nosotros y debe fluir de manera natural. El fruto, que lo vamos a mirar ahorita, que ustedes lo conocen y lo voy a leer para que nos ubiquemos dentro del contexto, es esa transformación que se hace dentro de nosotros y que evidencia la presencia del Espíritu Santo. Hay árboles parecidos a los de mango que no dan mango, pero cuando uno ve un árbol y da mango, sabemos que es un mango. Cuando el fruto del Espíritu Santo se nota en nosotros, sabemos que estamos llenos del Espíritu Santo porque estamos empezando a mostrar la evidencia del Espíritu Santo en nosotros. Gálatas 5, 22 y 23 nos muestra ese es fruto. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Eso evidencia la presencia del Espíritu Santo en mí, porque hay un fruto del Espíritu Santo en mí, porque se manifiesta. El que tenga el Espíritu Santo debe tener esta manifestación. El lío nuestro es que decimos que somos cristianos, que creemos en Cristo, y que al recibir a Cristo recibimos al Espíritu Santo, y todo eso decimos amén, porque eso es lo que dice la Escritura. Pero si lo recibimos, ese fruto tiene que manifestarse en algún momento. En nuestra formación, a través de la palabra de Dios, en la obra del Espíritu Santo, en nosotros debe manifestarse ese fruto de manera natural. No podemos decir que el fruto del Espíritu Santo se va a evidenciar porque yo venga y ore por usted para que la amabilidad se manifieste, o para que la humildad se manifieste, porque no depende de mí, depende del Espíritu Santo que está en usted. Es algo personal. La presencia del Espíritu Santo en mí hace que el fruto llegue a mí de manera personal. Mi fruto con el Espíritu Santo es diferente al fruto de cada uno de ustedes, porque fluye de manera personal en cada uno de nosotros.
Una persona llena del Espíritu Santo muestra un amor verdadero, porque el fruto del Espíritu Santo, una parte es amor, por ahí arrancamos. Y entonces el amor se manifiesta en nosotros. Y no sé si ustedes han conocido personas que no demuestran amor por ningún lado, cristianos que no demuestran amor por ningún lado. Estos cristianos que vienen aquí a veces que se presentan aquí, que llegan al templo, de último se sientan en la silla y tan pronto se termina o antes de que termine la predicación. ¿Dónde está el amor por su iglesia? ¿Dónde está la manifestación del Espíritu Santo de amor? No es que yo amo a mi mamá, a mis hermanos, no. El amor hacia los hermanos en Cristo, en la familia, ¿dónde se está manifestando como parte de ese fruto que nos da el Espíritu Santo a cada uno de nosotros? No sé si han visto algún cristiano amargado. ¿Conocen algún cristiano amargado? Yo conozco unos cuantos, ¿sí? Nada me funciona, nada me sirve, yo no sé qué le pasa a Dios conmigo, ¿cierto? Otra vez sol, otra vez lluvia. No conocen a nadie así. Yo he conocido a algunos. ¿Y dónde está la manifestación del gozo, de la alegría, de la paz del Espíritu Santo nos trae a nosotros? ¿Alguien conoce a alguien impaciente? ¿Sí? Aquí todos son pacientes, ¿cierto? Saben esperar, tienen dominio propio. Estos días le decía a la pastora que salimos a hacer unas diligencias y estaba Barranquilla congestionada por todos lados en el tráfico. Y le dije, ya se perdió eso en Barranquilla. Antes uno salía y decía, todo está a 10 minutos. Ahora todo está a 30, 35 minutos porque los trancones son tenaces como en Bogotá. Y le decía, ya no me está faltando paciencia para esperar a que logre avanzar. Y es una prueba. ¿Por qué? Porque uno se acostumbra a que las cosas fluyan y cuando las cosas no fluyen, la paciencia es probada. Cuando las cosas no resultan como nosotros pensamos, la paciencia es probada. Y ahí podemos ver cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo y ese fruto cómo se está dando, ¿cierto? Tiene uno que respirar hondo y decir, bueno, de aquí por más de que yo me mueva, ni el carro de atrás se va a echar en reversa, ni el de adelante va a avanzar. O sea que, cójala suave, como dicen ustedes, como me enseñaron cuando llegué a Barranquilla, y esperemos que las cosas pasen. Pero es una muestra de cómo está nuestra relación con Dios. El fruto del Espíritu Santo nos lleva a ser pacientes, amables, ¿cierto? Como cuando uno le saluda a ustedes y uno dice, buenos días, ¿cómo está? Y ustedes, bien, gracias, permiso. La amabilidad es algo que dice la pastora constantemente, que sea evidente tu amabilidad. Yo tengo una cara que no es amable. Sí. Entonces, que sea evidente tu amabilidad. Yo tengo una cara brusca, no brusca, tirando a Cher más o menos, no sé, algo así como que no es muy dada, ¿sí? El que me conoce sabe que yo tengo una apariencia de panal, pero la miel está por dentro. Sí, definitivamente. Tenemos que dar ese testimonio. El fruto del Espíritu Santo tiene que verse en nosotros, en ese autocontrol que tenemos, en ese dominio propio ante las situaciones que se presentan, ya sean las que nos traen felicidad, ¿sí? O ya sean las que nos traen cierta tristeza o cierto dolor. Se va a manifestar de esa manera. Una persona que está llena del Espíritu Santo manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Es así de sencillo. Por eso el fruto se ve y por eso la llenura se manifiesta a través de eso. Debemos ser personas que manifiesten ese fruto. Debe notarse la alegría, la humildad. ¿Han conocido a algún cristiano subido? Por allá escuché cada vez que me miro al espejo, pastor. Sí. Hay muchos cristianos que se enorgullecen por lo bendecidos que pueden ser. Hay algunos que el Señor les da el don para orar y entonces se enorgullecen, entonces yo soy el que más oro. Mi oración llega al cielo primero que la de ustedes. Y no se trata de eso, se trata de que ese fruto se refleje, porque es que el fruto del Espíritu Santo es el reflejo del Señor. Y tenemos que parecernos a Cristo. Y lo vamos a ver ahorita más adelante. Una persona que no está llena del Espíritu Santo es la persona enojada, que se enoja por cualquier cosa, ¿cierto? Que se enoja porque la alabanza se alargó, que se enoja porque el servicio no se acaba, ¿sí? Que se enoja en el restaurante porque no la atienden rápido. Es una persona que no tiene control de su temperamento. Es una persona que vive angustiada y afanada.
no se ve el fruto, no se ve la paz, ¿cierto? Es una persona orgullosa, la humildad no aparece por su vida, ¿cierto? Son cosas que uno ve inmediatamente. Yo veo una persona así, usted dice, el Espíritu Santo no está ahí funcionando, porque somos lo que tenemos por dentro. Y si uno ve a una persona así, dice, el Espíritu Santo no está ahí, un cristiano así, no, el Espíritu Santo no está ahí, no se manifiesta. Debemos manifestar ese fruto si tenemos la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llena a todos, y si nosotros lo dejamos, esa llenura se va a manifestar a través de ese fruto del Espíritu Santo. Pero también dijimos que el Espíritu Santo es carácter. La llenura se ve a través del carácter que está en nosotros. Y tiene que ver con el fruto. El carácter de Cristo es el fruto del Espíritu Santo. No hubo persona más mansa, más humilde, con más paz que el Señor, con más amor que el Señor, ¿sí? Con más bondad que el Señor. Entonces, si miramos cada una de esas partes del fruto, vemos reflejado el carácter de Cristo allí. Si miramos el fruto del Espíritu Santo, es Jesús en nosotros. Por lo tanto, la llenura de nosotros del fruto del Espíritu Santo se muestra en nuestro carácter, en aquellas cosas que asimilamos que podemos llegar a ser como fue Jesús. El carácter de Cristo son las cualidades de Cristo traspasadas a nosotros. El fruto es la manifestación del carácter de Cristo en nosotros. Y tenemos que verlo de esa manera. Nuestro carácter debe ser el carácter de Cristo. Dice la palabra que lo perseguían, que lo querían matar, y él no salía diciendo, llamando a los escoltas para que lo defendieran ni nada por el estilo. Se movía entre la gente. Lo apresaron y todo lo que fue su padecimiento para llegar a la cruz. Y su carácter estuvo allí, el carácter de paz, de paciencia, de sufrir la injusticia, de saber esperar su momento. Que todo terminara para dar por cumplida su misión, así le fuera doloroso. El aceptar con humildad todo lo que dijeron contra él, sabiendo quién era él. Porque a veces nos insultan y nos ofendemos, pero si sabemos quiénes somos nosotros, tenemos que estar bien. Jesús fue insultado, fue ultrajado, fue menospreciado, y eso no le quitó quién era Jesús. Y nuestro carácter debe ser ese. Cuando se meten con nosotros, sabemos quiénes somos, y no importa lo que el otro esté diciendo, yo sé quién soy delante del Señor. Amén. Ese es el carácter de Cristo. Ese carácter tiene que fluir en nosotros, tiene que manifestarse en nosotros, tiene que verse realmente lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo llega para transformar nuestras vidas. Ese es el fruto. Yo no puedo llegar a Cristo, recibir al Señor, el Espíritu Santo entra en mí y seguir siendo quien era. Si llevo 10 años de cristiano y no he cambiado, no estoy realmente con el Espíritu Santo y no he recibido de verdad a Jesús. Como les decía, es un proceso natural el que empieza a manifestarse la transformación y el fruto y a cambiar mi forma de ser y mi carácter. Estamos diseñados como parte de Cristo. Dice que Él es el árbol, es la vid, nosotros somos las ramas. Y las ramas de la vid son vid. Por lo tanto, si estamos integrados con el Espíritu Santo, nuestra forma de vida debe ser la que el Espíritu Santo nos quiere dar, nos quiere enseñar, nos quiere mostrar y para la cual nos quiere transformar. Pero podemos mirarnos desde allá. Desde este momento podemos empezar a mirarnos y a pensar si realmente ese carácter del Señor a través del fruto del Espíritu Santo se está manifestando en nosotros. Se está manifestando en la identidad que yo tengo. Se está manifestando en quien yo soy. Se está manifestando en la concepción de lo que es una vida espiritual. Que quiere decir que tengo que mirar lo material como segunda opción, mientras lo primero es lo espiritual. Que tiene que ver con que yo vaya, y esa es la tercera parte, a la obediencia de la palabra de Dios. Que tiene que ver con cómo me acepto, le decía esta mañana a las personas, cómo me acepto yo como testimonio del Señor. Si yo sé lo que el Espíritu Santo está haciendo en mí, eso se manifiesta en mi carácter, en mi personalidad, en mi relación con los demás. Pero cuando el Espíritu Santo no está obrando, pues voy a ser esa persona carnal
que realmente el Espíritu Santo quiso transformar y que no se ha transformado. No sé si me explico. Cuando el Espíritu Santo transforma mi vida, se manifiesta a través de mí y yo me doy cuenta de eso. Cuando no obra en mí, también me doy cuenta de que no ha pasado nada y que sigo siendo el mismo. Por eso hay tanto cristiano carnal, como le dicen ahora. ¿Sí? Porque realmente no hay, en la carne no está la manifestación, la carne va en contra del fruto del Espíritu Santo. Ahí en Gálatas, ustedes lo ven, en Gálatas 19 dice las obras de la carne y abajo está el fruto del Espíritu Santo y la una y la otra se contradicen. Entonces no puede haber un cristiano carnal porque no es natural. El fruto del Espíritu Santo se da en aquel que ha recibido al Espíritu Santo y rechaza las obras de la carne. Los dos se oponen entre sí. Nuestro carácter debe rechazar la carne, debe rechazar el mundo, debe rechazar a Satanás, que son los enemigos que tenemos. Ahora, es imposible, sí, porque no somos perfectos. O sea, no hay una perfección en nosotros para que tengamos esa radicalidad para decir no a todo lo que tiene que ver con el mundo. Pero sí hay cosas esenciales que deben aparecer en nosotros como fruto de esa llenura del Espíritu Santo y sabemos lo que está bien y lo que no está mal, lo que es testimonio para mí mismo y para otros, que me influye, que influye en mi vida propia para cambiar y para sentir que estoy creciendo y que influye en la vida de los demás que me ven siendo transformado. Mi carácter debe cambiar y debe ser un carácter que procura avanzar siempre hacia la estatura de Cristo. Si nos pide que crezcamos, que vayamos, que busquemos la estatura de Cristo, nunca la vamos a encontrar. Pero es un proceso de perfección, es un proceso continuo de perfección donde vamos puliendo, donde vamos limando. El lío está cuando somos cristianos y todavía nos quedamos bebiendo leche y no queremos vivir la forma en que el Señor nos dice que ya tenemos que ser cristianos maduros. Los que estamos aquí debemos ser cristianos maduros ya. No quedarnos simplemente que dice que en los rudimentos, ay, ¿será que si me bautizo? ¿Será que no me bautizo? ¿Será que si hay esto? ¿Será que si hay lo otro? No, vamos a lo profundo que es la transformación. El sacrificio de Cristo ya se dio. Jesús ya se sacrificó por nosotros. Se colgó en un madero para darnos esa libertad que necesitábamos para librarnos del pecado, para redimirnos del pecado, para pagar nuestra condena. Pero ese hecho ya ocurrió, ya está hecho en nosotros, ya por eso tenemos esta comunión con Dios. Y ahora nos dejó al Espíritu Santo con una tarea. Ya el sacrificio se dio, el proceso que sigue es ser transformados a la imagen de Jesús. Y tenemos que buscar que nuestro carácter sea el carácter de Cristo, ser transformados a su imagen y semejanza, y que ese fruto, esa llenura se manifieste en cada uno de nosotros. Hoy podemos mirarnos al espejo, uno se mira al espejo y dice, ¿qué del Espíritu Santo, ese fruto se está viendo en mí? ¿Será que sí estoy manifestando, para mí mismo me estoy manifestando ese fruto y para los demás? Esa llenura del Espíritu Santo, ¿será que se ve en mí realmente? ¿O soy una persona más religiosa que viene al templo, que de pronto ora en las mañanas y lee la Biblia como religión, pero no aceptando un proceso de transformación en mi vida para que el carácter de Cristo esté en mí? La religión mata. Hay muchos religiosos que no van a entrar al reino de los cielos, porque la religión no me salva. Me salva al haber reconocido a Jesús como Señor y Salvador y que la obra consecuente de la salvación se haga en mí. Yo no sé cómo vemos la iglesia, cómo ve estos tiempos, definitivamente cómo no aceptamos que estamos a puertas de irnos a una eternidad con o sin Él. Y nuestra personalidad lo manifiesta, si sí vamos a estar o no vamos a estar. Dice la palabra y después vendrán los ay si yo hubiera hecho caso, ay si hubiera alcanzado a cambiar, ay si hubiera vuelto, ay si. ¿Por qué? Porque es que el Señor lo viene anunciando y lo viene anunciando y lo viene hablando y simplemente nosotros no obedecemos nada, nos quedamos ahí siendo religiosos, siendo personas que le cumplen al Señor en ser religiosos, pero no en ser transformados. Que nuestro carácter, como producto de la llenura del Espíritu Santo, sea cambiado. La manifestación de la llenura del Espíritu Santo es visible, debe ser visible. ¿Sí? Y cuando hablo de visible debe ser lo que ven los demás. Lo que ven los demás en mí, lo que ven que hago, cómo respondo, cómo tengo paciencia, cómo está mi orgullo, cómo está ese dominio propio,
¿Cómo está la paz que se refleja en mí? Eso es visible y debe hacerse visible. El fruto, ustedes no han visto un fruto escondido. O sea, el aguacate se le ven los aguacates, al mango se le ven los mangos, a las papayas se le ven las papayas. Y así sea la uchuva, está dentro de un capacho y ahí se ve que hay uchuva. Se manifiesta, se ve. Nuestro carácter debe verse, nuestro carácter de la llenura, producto de la llenura del Espíritu Santo, debe notarse y debe verse. O sea, yo sé que hay muchos de ustedes que los ven y esa persona tiene algo diferente. ¿Por qué? Porque se nota cómo habla, cómo reacciona en situaciones complicadas, cómo se manifiesta en situaciones de esas como que estamos en el mes del amor y la amistad y tocó la reunión de la empresa y allí se ve la personalidad cristiana o no. Y eso que son de Cristo. Y eso que son cristianos, dice la gente. ¿Por qué? Porque en esas circunstancias se prueba cómo está nuestra personalidad cristiana. ¿Nos hacemos como lo que vemos o nos hacemos como Cristo? Pablo dice en sus cartas, es una discusión que he tenido muchas veces, pero es que Pablo se hacía como ellos, pero nunca faltando a la palabra del Señor. Pablo podía salir a una reunión en Éfeso, en el carnaval de Éfeso, pero nunca se iba a danzar, ni a tomar, ni a viciar. Iba a dar testimonio del carácter de Cristo de él, a mostrarse diferente, a decir yo puedo estar aquí y les puedo mostrar una opción diferente. Entonces no podemos convertirnos a los demás porque nuestra conversión es a Cristo, nuestra conversión es al Espíritu Santo y a ese fruto del Espíritu Santo que nos da la posibilidad de mostrar la llenura del Espíritu Santo. Uno no puede estar con el Espíritu Santo como el tanque de la gasolina. Medio tanque, un cuarto de tanque o está full. Porque es que uno no recibe el Espíritu Santo por partes. Entonces es que a mí como que se me ve el dominio propio, pero el resto no. No estás con el Espíritu Santo. Te estás moviendo en tus emociones. Te estás moviendo en tus cosas. Porque el Espíritu Santo no se da, no es como el dispensador de la gasolina, ¿cierto? Échele 5,000, échele 10,000 y vamos llenando poco a poco. No, el Espíritu se da completo. Y entonces la manifestación del Espíritu Santo es completa. Y entonces la llenura del Espíritu Santo es completa. Tú no puedes estar medio lleno del Espíritu Santo. O estás o no estás. Y esa manifestación se va a ver en tu carácter frente a las cosas, situaciones que te rodean. La palabra de Dios dice, somos de este mundo. Somos de este mundo. ¿Cuántos dijeron amén? ¿Cierto? Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Quiere decir que yo tengo que vivir aquí, pero manifestarme con la personalidad de donde soy. No puedo untarme de mundo. A sabiendas de que al Señor no le gusta y a sabiendas de que la llenura del Espíritu Santo me dice, por allá no. Porque entonces no soy un creyente que tal vez conoce del Espíritu Santo, pero no está lleno del Espíritu Santo como debe ser. Como debe ser, les digo, por eso les digo, no hay un cristiano que pueda decirme que estoy medio lleno o que tengo un poquito del Espíritu Santo. Si no estás manifestando esa llenura, no está con el Espíritu Santo. Es así de simple, como dicen por ahí ahora. El carácter te da la fuerza para ser radical en los momentos que tienes que ser radical. Es el carácter lo que te muestra, te da pie para decir no. Por eso digo, fiestas de amor y amistad ahorita, en la empresa y en las cosas. No, yo puedo estar allí. Puedo hacer presencia y retirarme porque sé que la cosa se pone complicada. Mi carácter cristiano dice no a las cosas del mundo, mi carácter cristiano dice no a las cosas que tienen que ver de Satanás y mi carácter cristiano debe decir no a las cosas que tienen que ver con la carne y más si soy débil, más si conozco mis debilidades, porque las conocemos, porque el Espíritu Santo nos avisa. Entonces la debilidad, si yo sé que soy débil en algo, mi carácter cristiano me dice no vayas, mantente a metros, mantente a rayas y apártate de esas cosas. ¿Por qué? Porque debo reconocer mi debilidad y mi carácter saben que es frágil. Ese carácter me separa de los demás.
Ese carácter es capaz de decir, ya están repartiendo trago y yo tengo problemas con el trago, mejor no voy. ¿Por qué? Porque sé que es mi debilidad, mi carácter lo sabe, y sé que tengo que apartarme de allá. La palabra de Dios dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Eso debe ser suficiente para mí, lo conozco y sé que tengo una debilidad. No me voy a exponer. No voy a dejarme que la situación, las situaciones, las circunstancias me hagan llegar a pecar simplemente porque me faltó carácter, porque la llenura del Espíritu Santo no está en mí. Hay luchas. Por eso digo, el borracho, el que se emborracha no entrará en el reino de los cielos. El que se emborracha de vez en cuando, tampoco. El que eventualmente llegara a emborracharse por un momento, una debilidad, sí, porque no somos perfectos. Entonces yo voy a decir, yo no he visto un cristiano borracho. Yo he visto cristianos borrachos. Pero una cosa es que tuvo un momento de debilidad y se emborrachó. La otra cosa es sentir que donde uno saluda a la persona y cada 8 días dice, ¿y usted dónde estuvo anoche? ¿Sí? Porque se nota lo que pasó. Y eso se nota espiritualmente además, no solamente físicamente, sino espiritualmente uno nota qué está pasando. Los que se hacen amigos del mundo no entrarán en el reino de los cielos. ¿Habían leído eso? ¿Dónde? Porque yo no lo encontré. El que es enemigo de Dios es el mundo. Y si yo me hago amigo del mundo, soy enemigo de Dios. La palabra de Dios no lo dice como dice que hay una Trinidad, tampoco dice que hay una Trinidad. Pero es evidente, el Señor dice, el enemigo, mi enemigo es el mundo, es el sistema del mundo, lo que mueve el mundo. La parranda, el trago, las mujeres, los vicios, el sexo, todo esto es mundo. Y eso hace que el mundo sea mi enemigo porque todo eso va en contravía de lo que es el fruto y la llenura del Espíritu Santo en mí. Por lo tanto, si yo tengo gusto por las cosas del mundo, pues definitivamente estoy en contra de lo que el Señor quiere y mi carácter no es el suficiente para eso. El carácter me hace ser radical y me hace pelear. Y es una lucha constante, dice la palabra de Dios, entre nuestra carne y el Espíritu, para poder mostrar esa transformación y ese cambio que el Espíritu Santo está en mí. Vamos con 2 entonces. Lo primero fue el fruto del Espíritu Santo para el que tiene la llenura del Espíritu Santo, se va a manifestar de manera natural. Nuestro carácter también se va a manifestar a través de la llenura del Espíritu Santo, porque ese fruto nos va a hacer cambiar nuestro carácter. Y llegamos a la tercera, que es tal vez en la que más nos podemos ver reflejados fácilmente, ¿cierto? La obediencia. Hechos 5:32 dice: nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Si yo tengo el Espíritu Santo, les decía ahorita, lo tengo, estoy lleno, no puedo estar a medias, ¿cierto? Y entonces la obediencia me dice cómo está mi comunión, mi relación con el Espíritu Santo. La obediencia a lo que el Espíritu Santo está diciendo. ¿Quién habla en este momento a través de la palabra de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo. La palabra, el verbo se hizo carne, que fue Jesús, y vino, ¿cierto? Y está sentado a la diestra de Dios Padre ahora. Pero nos dejó al Espíritu Santo para que todo lo que está escrito quede en nuestro corazón. Y que nos recuerde lo que nos ha enseñado para vivir de acuerdo a lo que nos ha enseñado. Esa es la obra del Espíritu Santo hoy en día. Y entonces si yo tengo y estoy lleno del Espíritu Santo, Él me va a recordar lo que está bien, lo que está mal. Me va a recordar su palabra, me va a recordar hacia dónde voy y cómo voy. Y va a hacer que definitivamente esa manifestación se dé en mí. La obediencia se trata de seguir y dejarle al Señor, al Espíritu Santo, el control de mi vida. Su palabra dice, ofrézcase como sacrificio santo y vivo para Dios. Sacrificarme, eso es lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque es que el Señor me lo está diciendo. Quiero que te mueras para yo tomar el control de tu vida y darte la vida que quiero darte. ¿Quién hace eso en este momento? El Espíritu Santo. Ya no es Jesús el que está haciendo eso, es el Espíritu Santo que está orando en ti, el que te dice, sacrifícate a ti mismo y yo te voy a dar vida. Empieza a sacrificar tu carácter y a colocar el carácter
que te da la llenura del Espíritu Santo para que vivas conforme a lo que yo te estoy diciendo y seas merecedor de todas las promesas que tengo para ti. Yo te voy a prosperar, pero tú sigues con un carácter donde estás tirando para el mundo cada rato. Esa es una promesa, el Señor nos va a prosperar. ¿Pero a quiénes? A los que muestran la llenura del Espíritu Santo. La iglesia está llena de personas que no tienen la llenura del Espíritu Santo. Y por eso el Señor dice, separaré al final de los tiempos el trigo y la cizaña, las ovejas y las cabras, porque son muy pocos los que realmente se exponen, se disponen para que el Señor haga y esa obra permanezca. A veces por emociones, por circunstancias, logramos ver personas que tienen una imagen, que proyectan una imagen cristiana, una imagen de llenura, una imagen de eso. Pero de pronto se desvaneció la imagen. De pronto se desapareció la imagen. ¿Y qué pasó allí? Pues que no hubo una manifestación, sino una máscara. Un autoengaño muchas veces y un engaño a los demás, porque se desvaneció la máscara. Y lo vemos en las relaciones de parejas y las relaciones de mamás a hijos muchas veces. El hijo viene a la iglesia y es todo un cristiano. Y está en la casa y es todo un cristiano. Pero vaya, mírenlo en el colegio o mírenlo en la calle. Ahí se desvanece el cristiano. Y entonces uno dice, ese muchacho está lleno del Espíritu Santo. Pero no está lleno. Simplemente le está dando gusto a su mamá. Le está dando gusto a la gente de la iglesia, pero adentro no hay nada. Y pasan las relaciones entre padres e hijos, y pasan las relaciones de pareja, donde con tal de evitarme la cantaleta yo voy. Y pongo cara de cristiano y eso me conmuevo en la alabanza y de todo, pero mi vida no es realmente eso. Se desvanece, uno ve que las personas se desvanece, ¿sí?, su imagen a veces, y se diluyó y no quedó nada más que lo que hay detrás de una apariencia. Amén. La obediencia tiene que ser constante. Uno puede obedecer un momento y otro no, si está lleno del Espíritu Santo. Si estoy lleno del Espíritu Santo, mi vida va a ser de obediencia. Es algo natural en mí. Voy a obedecer al Dios que me amó primero. Voy a obedecer al Dios que me escogió. Y debe ser algo que fluye. Ahora, que obedezcamos, ¿cierto?, de manera constante, no quiere decir que fallemos en la obediencia. Los digo, no somos perfectos, o si no, no estaríamos aquí. No somos perfectos para decir que podemos caminar con Dios de manera perfecta y obedecer perfectamente. Pero sí somos perfectos cuando el Señor dice no robar. ¿Sí? Y se me ocurrió llegar al supermercado y mientras hacía mercado me comí media libra de uvas y no la pagué, ¿cierto? Y caigo en cuenta y me doy cuenta que me equivoqué. Estoy robando. ¿Ustedes no se han dado cuenta que roban cuando hacen eso? Aquí nadie hace eso. No. Y uno cae en cuenta y dice, lo hice mal. Y quiere corregir, y tal vez ya salió y se dio cuenta, entonces no lo va a volver a hacer. Eso es algo que el Señor mira y la obediencia falló, pero se va corrigiendo, se va cambiando, se va aceptando la transformación del Señor. Eso llamo yo que debemos estar dispuestos siempre a una obediencia constante a lo que el Espíritu Santo nos dice que tenemos que hacer. No es una perfección, es la actitud de sumisión, de estar sumisos delante del Espíritu Santo de Dios. Es el que te va a avisar, la embarraste. O sea, hiciste lo que tenías que hacer, Él te lo avisa. ¿Para qué? Para que no vuelvas a hacerlo. Y entonces está la sumisión constante, en una obediencia constante para una perfección, camino de perfección constante delante del Señor. Gálatas 5:16, y voy a leer la PDT, me gustó más, dice, por eso les doy este consejo, dejen que el Espíritu Santo guíe su vida y así no harán las malas acciones que pide la naturaleza humana. Dejen que el Espíritu Santo guíe su vida. La obediencia es eso, te entrego el control. Yo me quiero ir a tal parte, ¿qué te dice el Espíritu Santo? No vayas, bueno, no voy. Que quiero comprar esto, ¿y qué te dice el Espíritu Santo? No lo compres, bueno, no lo compro. Que quiero quedarme en la casa durmiendo este domingo, ¿y qué te dice el Espíritu Santo? No te quedes. ¿Sí? Entonces, esta es la sumisión constante en una obediencia constante delante del Señor. Y entonces está la sumisión constante en una perfección, camino de perfección constante delante del Señor. Gálatas 5:16, y voy a leer la PDT, me gustó más, dice, por eso les doy este consejo, dejen que el Espíritu Santo guíe su vida y así no harán las malas acciones que pide la naturaleza humana. Dejen que el Espíritu Santo guíe su vida. La obediencia es eso, te entrego el control.
todo eso es entregarle el control de nuestra vida al Señor. Eso se llama obediencia, cuando yo le entrego el control y hago todo lo que Él me dice que tengo que hacer. Le suelto el control de mi vida al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es que ahí no me voy a equivocar. En mi parecer me voy a equivocar. En el parecer del Espíritu Santo no me voy a equivocar. Y entonces la obediencia me va a apartar más para Él y esa santidad que el Señor me pide se va a notar en mi vida. Cuando dice yo soy santo, sean santos como yo soy santo, ¿cierto? Nos está diciendo, los separé. Y separarse, a ver, trato de buscar el ejemplo, ¿cierto? Separarse implica que todo su ser, ¿sí?, está de un lado y no puede estar una parte en el otro lado, una parte de mi ser en el otro lado, o salirme y entrarme. Eso no es separación. El Señor te dice, sean santos, separados como yo soy separado. Y la tarea la hace el Espíritu Santo a través de la obediencia, es que vemos la separación. Estamos separados para el Cristo, estamos separados como iglesia. El Señor le dice, le hablo a mis santos, a mis separados. Por lo tanto, yo debo asumir ese papel como algo que el Señor me está entregando y la llenura del Espíritu Santo me lo revela. Yo estoy separado. Y esa separación implica sacrificio, obediencia. Porque entonces, ¿a qué estamos jugando? Cada vez debo estar más lejos de ese muro que separa lo santo de lo profano. Es decir, cada vez tengo que hacerme más lejos de lo profano para estar más de lleno en la parte de santidad, de separación para el Señor. No puedo acercarme al muro si sé que tengo problemas y voy a acercarme al muro y voy a pasar ese muro y me voy a extraviar de la santidad. Y el Señor es bueno que me permite regresar, pero no es lo que debo hacer. ¿Cuántos se han ido? Un poquito para el mundo, un poquito para el mundo, y resultaron quedándose en el mundo. Y eventualmente ahora es un poquito para la iglesia, un poquito para el reino, un poquito para el Señor, pero el resto del mundo. Porque se voltearon los papeles, porque dejamos que la llenura del Espíritu Santo se desvaneciera en nosotros, no se viera. Se trata de dejarse influenciar. Romanos 8:12-13 dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación. ¿Una qué? No es una sugerencia, es una obligación. Por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, pero si por medio del Espíritu da muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Más claro no puede estar. ¿Sí? La influencia del Espíritu Santo nos hace cambiar, ser transformados, y nos va a sacar de la muerte a la vida, y si no obedecemos, nos lleva de la vida a la muerte. Es así de sencillo. Por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. No estamos obligados a vivir como cristianos conforme a la naturaleza pecaminosa. Así exista. Esa debe desaparecer de nosotros. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. El Señor hablándole a la iglesia de Roma, le está diciendo que no viva conforme a la naturaleza pecaminosa porque va a morir a la iglesia, a los cristianos. Vea, dejen la naturaleza pecaminosa de lado porque si no se va a morir. No es que yo ya recibí a Cristo, no es que si la naturaleza pecaminosa está dominando sobre la recepción que usted hizo de Cristo en su vida, se va a morir. Pero es que yo lo declaré como mi Señor y Salvador. Sí lo declaró como su Señor y Salvador, pero si se está dejando llevar por la naturaleza pecaminosa, se va a morir. Lo está diciendo el pastor Over Gómez, no, lo está diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo en la carta a los Romanos. Si te dejas llevar por la naturaleza pecaminosa, vas a morir. Pero si por medio del Espíritu da muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Ah, ya sé. Por medio del Espíritu Santo, voy a darle muerte a esa parte de mí, voy a matarla, ¿cierto?, para tener vida. Está en nuestras manos, junto con el poder del Espíritu Santo, matar nuestra tendencia hacia la naturaleza pecaminosa. ¿En las manos de quién? De nosotros. Él está ahí dispuesto. Él está para que nosotros lo sigamos, para que lo obedezcamos.
Y nos va a ayudar a hacerlo, si se lo permitimos. Si permitimos esa plenitud de Él en nuestra vida y si dejamos que su palabra influencie de tal manera la nuestra que podamos darle muerte a la naturaleza pecaminosa. Yo les conté mi testimonio. Yo fumaba. Y fumaba. 2 paquetes diarios de cigarrillos me podía fumar. Pero el Espíritu Santo dominó mi naturaleza para un día decir, no más. Y ser radical y no más. O sea, yo llevo 25 años de cristiano, hace 25 años que no me fumo un cigarrillo. Y no me apetece. Ni me veo tentado a fumarme un cigarrillo. ¿Por qué? Porque sacrifiqué, le entregué el control de esa situación al Espíritu Santo. Y Él me llenó de tal forma que lo podía hacer. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer con ustedes. Entonces, si usted tiene una tendencia que le gusta el reggaetón vulgar, porque es que se siente rico, mátelo. El Espíritu Santo le va a ayudar, mátelo. ¿Sí? Si tiene una tendencia al traguito, ¿cierto? Mátelo. Él está ahí, el Espíritu Santo está ahí para que por medio de Él matemos esas cosas que nos hacen desobedecer al Señor. ¿Para qué? Para que crezcamos en perfección y para que tengamos vida, como realmente dice Él. Entonces, sí es posible ser una iglesia radical, sí es posible ser una iglesia que le dice no a la carne, sí es posible una iglesia que le diga no al mundo, y sí es posible una iglesia que le diga no a Satanás. Es posible porque el Espíritu Santo está por encima del mundo, está por encima de nuestra carne y está por encima de Satanás. Nos da la oportunidad de vencerlo si nosotros queremos y si permitimos que esa llenura llegue a nosotros. Y buscamos la santidad que el Señor quiere que tengamos. Hechos 2, 3 al 4. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse y fueron transformados. Ahí nos centramos siempre en el poder del Espíritu Santo para hablar en lenguas. Pero la transformación va más allá porque Pedro, el vasto, el ordinario, el impetuoso, ¿sí?, no hizo tanto por hablar en lenguas. Porque nos sentamos y decimos, ay, es que hablaron en lenguas, vieron el Espíritu Santo como lenguas, salieron hablando en lenguas y hablaban en las lenguas de los otros judíos que estaban allí para celebrar el Pentecostés. Y entonces eso es lo que vemos, el maravilloso poder del Espíritu Santo no está ahí. El poder está en que ese hombre que era vasto, ordinario, brusco, ¿sí?, y letrado, salió y con un discurso convirtió miles, se transformó. ¿Por qué? Por la llenura, porque fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Si Pedro salió hablando griego, lo que hablaban los del Ponto, los de Frigia, eso no lo sabemos, la Escritura no dice, pero sí dice que le habló a 3,000 personas y todas se convirtieron a Cristo. ¿Dónde está el poder? ¿En cambiar de idioma o en que su elocuencia fue tal que en la llenura del Espíritu Santo llevó a 3,000 personas a confesar a Cristo? ¿Dónde está el poder realmente? ¿Dónde está el efecto de esa llegada del Espíritu Santo para darles esa llenura del Espíritu Santo? En la transformación del carácter de Él, en la manifestación del fruto del Espíritu, ¿sí?, y en creer que su naturaleza estaba siendo cambiada y dejarse usar porque le entregó el control al Espíritu Santo. Moisés era tartamudo y le entregó el control a Dios. Y hablaba con el faraón. Lo que él creía que no podía hacer, lo hacía. Esa es una transformación hecha por el Espíritu Santo de Dios. Y lo que tenemos que buscar es eso, una transformación en nuestro carácter, en el fruto que damos y en la obediencia que tenemos para que eso sea la manifestación de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Como iglesia lo necesitamos. Como iglesia tenemos que buscarlo. Como iglesia tenemos que creerle a Dios lo que nos está diciendo. Está en nosotros la oportunidad de ser radicales, cambiar, ser definitivamente la iglesia que quiere el Señor que seamos. Porque nos vamos a llevar sorpresas, iglesia. Nos vamos a llevar sorpresas si no obedecemos al Señor. Nos vamos a llevar sorpresas cuando estemos allá y digamos, pero es que yo, y el Señor te diga, no,
Yo te lo advertí el 21 de septiembre que tenías que ser obediente, que tenías que manifestar el carácter de Cristo a través del fruto del Espíritu Santo de Dios, que tenías que estar lleno, te lo advertí, te lo dije. No lo hiciste, porque tus ojos estaban puestos fuera, espiritualmente afuera de lo que te estaba diciendo. Muy bonito, suena bonito, pero hay que vivirlo, porque si no lo vives, no vas a manifestar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ay, pastor, pero es que esto es duro, pero es que el Señor lo sabe. Por eso te dejó al Espíritu Santo para que por medio de Él venzas. Para que por medio de Él puedas saber que hay un poder que está contigo que te ayuda a ser obediente al Señor. La voz de Satanás se va a escuchar. Y tú vas a escuchar la voz que dice, eso no es posible. Cuando tú dices no es posible, te estás diciendo al Dios mentiroso. Es que yo no puedo, le estás diciendo al Espíritu Santo incapaz. Cuando dices es que Dios no me llamó a eso, le está diciendo te equivocaste. Porque Dios te llamó, si estás aquí es porque te llamó. Que tú no hagas caso y obedezcas para lo que te llamó, es otra cosa. Pero Él vio en ti la capacidad. Él vio en ti que podías ser la persona que Él quiere que tú seas. Pero si definitivamente te apartaste de ese deseo del Señor y estás cumpliéndole como para ser bendecido, el Espíritu Santo no te ha llenado. No está ahí. Está dispuesto a llegar a ti realmente. Está dispuesto a trabajar en ti, pero tiene que esperar a que tú le digas avance y siga. Y no podemos recibir un mensaje de estos como, hoy, qué dolor tan grande. Porque Hechos 13:52 dice, y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Cuando el Señor habla, ¿cómo tenemos que quedar? ¿Llenos de qué? De alegría y del Espíritu Santo. Hoy el Señor te está hablando ¿para qué? Para que seas lleno del Espíritu Santo. Tal vez hoy puedas salir de aquí o estar pensando en este momento de verdad que yo no me he fijado si soy lleno o yo no estoy lleno, si soy igual, si simplemente he cambiado una par de cositas, si realmente estoy siendo un religioso que busca el templo, la palabra de Dios y la oración como un medio para que Él me bendiga, me guarde y me cuide, pero no para que sea transformado. Porque eso es religión. Hacer las cosas para que Dios me bendiga se llama religión. Aceptar las cosas para que Dios me transforme se llama relación. Y tenemos que verlo de esa manera. Estamos siendo preparados para ser transformados, para ser cambiados, para poder entrar al reino de los cielos. Porque como está la iglesia, difícilmente podemos entrar. Por eso le digo, nos vamos a llevar sorpresas. Pero si yo venía con mi marido, pero si yo venía con mi mamá, pero allá va mi mamá y me quedé yo. Pues, porque simplemente no hemos aceptado que hay algo que se llama la llenura del Espíritu Santo. Y es un término que se usa más en el sentido de manifestaciones poderosas que de transformación interna. Si alguien está lleno del Espíritu Santo es porque hay poder en él. No, si alguien está lleno del Espíritu Santo es porque se ha transformado. Esas son las diferencias. La Escritura no habla del poder de Dios dado por la llenura, sino de la transformación de nuestro ser dado por la llenura. No hacemos más porque hagamos más milagros, sino hacemos más cuando somos transformados a la imagen y semejanza de Jesús. Él no va a recibirnos allá porque hicimos milagros, oramos y se paró la tormenta. No, Él va a recibirnos allá simplemente porque nos transformamos a su imagen y semejanza a través de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Amén, iglesia. Pónganse de pie, por favor. El Espíritu Santo aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis.
Y la llenura del Espíritu Santo aparece en el Antiguo Testamento también. Pero en el Nuevo está la manifestación grande. Y como lo vieron allí en el libro de Hechos, debía llamarse no Hechos de los Apóstoles, sino llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque es donde vemos cómo empieza a trabajar y a obrar el Espíritu Santo en nosotros. ¿A quién seguimos sino al Espíritu Santo en estos tiempos? Seguimos el ejemplo de Cristo como persona que nos pasa ese carácter a través del fruto del Espíritu Santo. Pero el Señor dijo, yo me tengo que ir y les tengo que dejar al Consolador, a la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Porque lo que pasa en este mundo, en este momento, lo que pasa en nosotros se hace a través del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. Podemos estar con el Espíritu Santo, pero no estar llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que le pasa a la iglesia? A la mayoría de la iglesia. Hoy la iglesia está con el Espíritu Santo, además porque Él es Dios y está en todas partes. Entonces el Espíritu Santo está con nosotros. Pero el problema es si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Si caminamos con Él, amén. Pero si está en nosotros, más que amén. Si está en nosotros y doblegamos nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra carne a Él, las cosas van a marchar de una mejor manera. Vamos a sufrir menos y vamos a tener más de su alegría y de su gozo. Al ser alegres, al escuchar la palabra y ser transformados, dice allí, seremos más llenos. Ocupará más de nosotros. Él está ahí para llenarnos, pero hay rincones que no le hemos querido entregar. Hay partes que no hemos querido soltar. Y hoy te está diciendo, suelta. Quiero que sea una llenura plena. Quiero que puedas sentir que hay un control que gobierna sobre ti para hacer de ti una mejor persona, pero también para que tengas una mejor vida, para que es mejor testimonio, para que te mires al espejo y no tengas que decir por qué la embarré otra vez, sino digas qué bien que pude soportar. Para que tu esposo, tus hijos, tus padres, tu familia, tus compañeros puedan decir, ese es un hombre, esa es una mujer de Dios. Y no puedan decir, y eso que dice que soy cristiano. Eso que dice que tiene una relación con Dios. Para que cuando te llamen a orar por alguien, ores. Y tu oración realmente sea escuchada. Y no ores con palabras para adornar una presencia de Dios que no está en ti. Pero como dicen que somos cristianos, podemos orar por otros, pero orar es fácil, hablar es fácil. Pero que sea una oración dirigida por el Espíritu Santo, solo se da en aquellos que han permitido ser llenos del Espíritu Santo. Por eso las imágenes se ven, y se ven bien, pero en algún momento se desbaratan. La obra de la carne para proyectar una imagen se desgasta. La obra del Espíritu Santo, al contrario, se refuerza siempre para manifestar si hay una transformación real. Vamos a seguir hablando del Espíritu Santo. Y vamos a seguir viendo cómo es ese Dios que está con nosotros hoy. Que está esperando que digamos, te entrego mi vida de verdad. Porque sé que entregándola no voy a fallar tanto. Y cada día voy a fallarte menos. Y cada día voy a convencerme de que los planes que tienes para mí son de bienestar. Y cada día voy a ver que cada promesa está diseñada para entregártela al pueblo que le cree y que ha permitido la transformación que el Espíritu Santo hace. Que el fruto del Espíritu Santo sea manifiesto. Que el carácter nuestro, que es el carácter de Cristo, sea esa manifestación del Espíritu Santo, y la obediencia nos lleve a dar testimonio y ser testigos de Él siempre a todos aquellos que nos ven y aún a nosotros mismos que nos vemos delante de un espejo. Amén. Cierra tus ojos. Señor, yo te doy gracias esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Aquel que dejaste, Señor, al que menos le ponemos cuidado, Señor, porque hablamos del sacrificio de Jesús, de nuestro Salvador, y está bien, de nuestro Redentor, y está bien, de aquel que nos justificó, y está bien. Pero hoy tenemos al Espíritu Santo para ser transformados, para que verdaderamente reconozcamos el valor de ese sacrificio, Señor. Del valor de esa redención, Señor.
Y veamos que si nos llamaste, nos escogiste, Señor, fue para que pudiéramos ser dóciles delante de ti, sumisos, como dijimos hace un momento, Señor, a tu palabra, Señor, y a lo que ella hace en nosotros, Señor. Creemos que podemos ser transformados, porque tu palabra lo dice y la palabra, Señor, nos lleva a tener más fe para creer que así es, Señor. Que tu Espíritu Santo domine sobre tu iglesia, Señor, domine sobre cada uno de nosotros, Señor, para ser testigos de ti, Señor, para que ese fruto se manifieste y nuestro carácter sea un carácter radical, Señor, que reconoce, Señor, que tenemos que estar apartados de tus enemigos, Señor, pero también reconoce, Señor, que tenemos que estar sacando de nosotros esa naturaleza pecaminosa, Señor, y que tú estás dispuesto, Espíritu Santo, a ayudarnos, Señor, a hacernos mejores, Señor, a caminar contigo de tu mano, Señor, y a percibir, Señor, la manifestación tuya, Señor, con nuestro espíritu y no con nuestras emociones, con nuestra alma, Señor, con nuestros sentimientos. Somos personas espirituales, Señor, que pueden tocar el alma, pero a partir del espíritu y no el espíritu a partir del alma, Señor. Hoy creemos en ti, Señor. Hoy creemos que nos has llamado, Señor, a santidad, a obediencia, a un carácter de Cristo, Señor, y a un fruto que se manifiesta de manera natural porque estamos llenos de tu espíritu, Señor. Si no hemos podido ver ese fruto, Señor, nos falta, Señor, permitirte la entrada para que nos llenes, Señor. Porque cuando nos llenamos, se nos llena, Señor, nuestra vida de ti, Señor, el fruto aparecerá por orden natural, Señor, por consecuencia natural, Señor. Que tu iglesia manifieste el fruto, Señor. Que tu iglesia manifieste carácter y que tu iglesia manifieste la obediencia a tu palabra en el nombre de Jesús, Señor.